Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, hoy nos postamos ante ti de nuevo, Señor, abriendo nuestros corazones para que nos guíes a través de tu Espíritu en esta oración, para darte gracias por volver a presentarnos este precioso sábado y darnos la oportunidad de reunirnos aquí en este local para hacer tu escuela sabática. Que sea de edificación, Señor, para todos los que están aquí y los que nos oyen fuera, en Internet. Señor, estate con todos aquellos que quieren llegar y no pueden llegar o que estén en el camino. Te lo pedimos todo en el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo, para perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Pues esta semana se habla del principio del ministerio de Jesús, del libro de Mateo. Y dice el versículo para memorizar, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Recordemos cómo esta es la analogía. Ellos, a los que les dice estas palabras, pues eran pescadores de peces. Y solo con esta pequeña frase nos da una idea de lo que debe consistir también nuestro ministerio, el ministerio personal de cada uno, ¿no? Puede sonar como que vamos lanzando la caña y como intentando llegar a la gente a un terreno y como quizás tenemos la idea de engañadores o de burladores, ¿no?, que intentan engañar a la gente para llevarlos a una situación, que es lo que hace Satanás, que es realmente lo que está imitando y llevando al extremo pues, la interpretación de esta frase, ¿no? Evidentemente, nosotros, ¿qué hacemos? Sí que lanzamos una caña, pero ponemos un cebo verdadero, explicamos la realidad y también tenemos que ser atrayentes para la gente. O sea, que siempre hay esa relación con la pesca, es realmente interesante. El de esto es el que lleva el anillo del pescador. Ajá. El Papa. El Papa. Bueno, de hecho, los católicos tienen la simbología del pez también, que también viene de más lejos, no es solo con referencia a esto. O sea, siempre hay una analogía con el tema pagano. Nos habla la lección de cómo empezó todo. Aquí vamos a leer la cita del deseado de todas las gentes que dice... Ay, no, perdón, me he equivocado de páginas, que esto al girar me he ido a la última del día de la semana anterior, perdón. Dice, Juan el Bautista, la verdad presente, el domingo. Mateo 3 comienza con Juan el Bautista, cuya primera palabra registrada en el texto es imperativo, arrepentíos. Recordemos que Juan habla a los fariseos. Podemos recordar qué es lo que les dice en Mateo 3 del 7 al 12. Mateo 3 del 7 al 12, si alguien lo quiere leer. Mateo 3 del 7 al 12 dice: Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Producid frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis en vuestro interior, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos de Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. A la verdad yo os bautizo en el agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, cuyas sandalias no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, limpiará su era, allegará su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego inapagable. Estuvimos hablando también de estos textos en la presentación que hizo Víctor sobre la paz de Dios.
Aquí les hace una exhortación, un advertimiento, o todo o nada, que es o granero o fuego. Y los exhorta con la palabra arrepentíos. Pero me gustaría reflexionar un poco sobre el arrepentimiento, porque a ellos les podía decir arrepentir. Los fariseos ya solo diciendo me arrepiento ya estarían en el reino de los cielos, ya estarían con el Señor. Recordemos que hay, la palabra de Dios misma nos dice, por ejemplo, en Hechos 11:18, dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. O sea, ¿quién da el arrepentimiento? Dios pone el arrepentimiento. Claro, nosotros podemos arrepentirnos de corazón o simplemente de labios, ¿no? Que eso lo hacemos básicamente en oración. Entonces, nos está llamando ¿a qué? A un cambio total de la persona. No es solo decir, bueno, digo que me arrepiento y ya está, sino que está hablando de una comunión con el Señor para que el Señor pueda poner en nosotros arrepentimiento. Aquí creo que tiene el papel fundamental el Espíritu Santo, ¿no? Porque Él es el que nos convence de pecado. Y cuando estamos convencidos de lo que realmente somos y lo que el pecado hace por nosotros es cuando viene el arrepentimiento. Pero es producido por eso, porque el Espíritu Santo está ahí tocando esa mente, ese corazón y te está haciendo ver que necesitas de alguien, porque tú solo no puedes. Exacto, y eso se produce en comunión. O sea, la intención es que si primero nos ponemos en relación con el Señor, entonces ese corazón se puede abrir y entonces puede el Espíritu Santo actuar. Y luego es la consecuencia de esta relación la que produce arrepentimiento, sincero, ¿no? Comprender, conocer cómo trabaja el Señor realmente te hace llevar al arrepentimiento. Porque, ¿sabes? Ves todo lo que hizo el Señor, el Padre, que trajo a su Hijo, su único Hijo. Entonces, cuando entiendes todo el sacrificio que el Hijo hizo por todos nosotros, entonces el Espíritu Santo toca tu corazón y te induce a arrepentirte, porque ves que realmente lo hizo por nosotros, ¿no? Sí, porque debemos recordar que Dios nos busca tal cual somos. Él no espera que primero hagamos grandes pasos y que seamos bellísimas personas. Sí, no. sí, sí. Él tal cual somos, con nuestros defectos, pasiones, etcétera, con esto nos busca. Y a partir de aquí comienza a moldear, como aquel alfarero que habla Jeremías, ¿verdad? Comienza a moldear. Y eso es el trabajo que hace el Espíritu Santo. Y cuando nos damos cuenta realmente de nuestra posición, pues entonces cuando pedimos, Señor, ayúdanos, perdónanos, y viene el arrepentimiento. ¿No? Y cuando dice, y arrepentíos, y dice, y luego produciréis buen fruto. Claro, es otra vez una consecuencia, es otra vez un efecto de estar en comunión, que das buen fruto. Y entonces es cuando venga el Señor, porque aquí se está relacionando también la segunda venida, cuando venga el Señor, que hará, recogerá trigo al granero y la paja al fuego. O sea que está en pocos versículos, está poniendo el resumen de todo el plan de salvación en un momento. Arrepentíos es un imperativo, Sí, sí. pero no es una orden. Que luego es la condición y el planteamiento es claro. Esto es así, arrepentíos, pero tú tienes libre albedrío. Dios no te obliga a que te salves ni obliga a que te pierdas. La decisión es nuestra. Y el Espíritu Santo actúa si nosotros le damos entrada, si no, no puede. Y me gustaría pues que viéramos la imagen, ¿no? del versículo cuando dice el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. O sea, tenemos que imaginarnos ¿no? Juan el Bautista o cualquiera de nosotros, ¿no? Cuando explicamos la verdad presente y estamos con el hacha al pie del árbol y estamos diciendo arrepentíos. La gente puede pensar, me está amenazando, es una amenaza. Si no me arrepiento me corta. No, pero es tu decisión. Y tú llevas el hacha, pero realmente ¿quién corta y no deja de cortar? El Señor decide, ¿no? Por tu decisión. Tú estás poniendo la verdad presente es ese hacha. Es la que va a cortar, es la que va a decidir, mira, te presento esto. Entonces, tú, sin quererlo, estás poniendo a esa persona en una decisión, en una disyuntiva. ¿No? Es que solo me sale de cacho fascia, es que en catalán, cacho fascia, ¿no? O todo o nada, ¿no?
Y ese es el trabajo que nos va a tocar hacer, bueno, como representantes también del movimiento, ¿no? de ese tercer Elías, ¿no? Que tiene que ser, que este fue el segundo, pues tiene que hacer lo mismo, explicar lo mismo, la verdad presente tal cual es, porque solo diciendo eso ya, sin tú quererlo, pones el hacha al pie del árbol. ¿Y quién es el árbol? ¿Qué son los árboles en la palabra de Dios? Las personas, ¿no? Siempre hay esa similitud entre árbol y persona, ¿no? Hay una parte de la lección que, bueno, en el mismo domingo hay una parte que como que se contradice, porque dice, y no importa cuál universal sea este mensaje, Juan exponía una verdad presente y distintiva, un mensaje para aquellas personas en ese momento específico. Y habla de 2 de Pedro 1:12. Cuando 2 de Pedro ya vimos el significado que tiene, impresionante, que nos está llevando al futuro, nos está llevando desde el Génesis hasta el final, con relacionando un día son 1000 años y un 1000 años un día. O sea, que cuando nos cita 2 de Pedro 1:2 con la verdad presente, no puede ser que solo sea para esa persona, para esa gente de allí. Era para todo el pueblo de Dios durante toda la historia y concretamente también para nosotros. Es lo interesante de la palabra de Dios, que un mismo texto sirve para la persona que lo lee en el año 1 y la persona que lo lee en el año 2016. Porque cada uno tiene su aplicación en su momento concreto. Y luego al final, evidentemente, la misma lección habla de que eso, de que la misma Biblia está haciendo la primera y la segunda venidas en una. O sea que creo que las dos partes de esta lección se contradicen y es por no ver realmente lo que 2 de Pedro representa. Con toda la línea deductiva a partir de habla del arrepentimiento, pero lo está ligando con el Génesis, está ligando con el diluvio, está ligando con el fin, lo está ligando todo. Seguimos pues con el lunes. Dice así. Habla de las tentaciones. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Nos habla del deseo de todas las gentes diciendo: cuando Satanás y el Hijo de Dios se encontraron por primera vez en conflicto, Cristo era el generalísimo de las huestes celestiales y Satanás el caudillo de la rebelión del cielo. Fue echado fuera. Ahora su condición está aparentemente invertida y Satanás se aprovecha de su supuesta ventaja ante Jesús. Estamos hablando de esa de esos momentos previos a las 3 tentaciones. Habla de esta contraposición, ¿no? Un Jesús totalmente, bueno, pues humillado, ¿no? Ante un Satanás que se siente el rey del mundo, ¿no? Y bueno, eso nos hace también reflexionar cómo esa humillación nos lleva a la victoria, ¿no? Como él, basándose en la Escritura, rebate a Satanás y esa humillación le lleva a la victoria. Nosotros también debemos hacer lo mismo. Él estaba en comunión constante con el Padre a través del Espíritu, constantemente. Era su salvaguarda. Me gustaría leer del deseo de todas las gentes una parte para que viéramos cómo se enfrentaba Jesús a las tentaciones. Porque podemos pensar, era Jesús, ¿no? Jesús, el Hijo de Dios, se enfrentaba a las tentaciones, es más que nosotros, ¿no? Pero me gustaría recordar un concepto que ya estuvimos viendo cuando estuvimos leyendo parte de 3 días y 3 noches, creo que estuvimos hablando de esto, que dice así, dice: las seducciones que Cristo resistió son las mismas que nosotros encontramos tan difíciles de resistir. Le fueron infligidas en un grado tanto mayor cuanto más elevado era su carácter que el nuestro. Y hay otras citas parecidas. Llevando sobre sí el terrible peso de los pecados del mundo, Cristo resistió la prueba del apetito, el amor al mundo y el amor a la ostentación que conduce a la presunción. Estas fueron las tentaciones que vencieron a Adán y Eva y que tan fácilmente nos vencen a nosotros. O sea, Él, por ser más puro, por ser más santo, más elevado que nosotros, lo sufrió infinitamente más que nosotros. Todo. O sea, por el hecho de ser Dios y hombre, por ese hecho,
ya lo tuvo más difícil que nosotros. Lo que se supone que la gente dice, no, es que por eso lo tuvo más fácil, pues no, por eso lo tuvo más difícil. O sea, ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Nada, ¿verdad? Por tanto, total luz contra total tinieblas, que lo repele mucho más, ¿no? Yo siempre pongo el símil ese de que cuando tú te vas acercando a la luz, cuando te acercas más a una fuente de luz, ves más las manchas, ¿no? Tú de lejos puedes decir, bueno, pues no estoy tan sucio, ¿no? Y cuando te vas acercando, vas viendo las manchas, ¿no? Y dices, mucho más, dices, qué sucio, ¿no? Y cuando más cerca de la luz, pues aún ves más, ¿no? Y ves más casi microscópicamente las manchas, ¿no? Pues claro, para Jesús era pureza total contra suciedad, tinieblas total. Eso era repelente totalmente. No podía ser. Entonces nosotros, Él se enfrentó a eso en una, ¿cómo diría yo? Ostras, no me sale la palabra ahora. Sensibilidad mayor. La página. La página, bueno, es de una versión que no tiene la página concreta, pero dice es entre la 90 y la 92 del numerado original. En esta versión, que tengo yo súper antigua ya y chunga así blandita, pues está en la página 63, pero entre el 90 y el 92 del paginado original. Es el capítulo 12, la tentación. Es un capítulo impresionante. O sea que eso nos tiene que hacer comprender las quejas, ¿no? O sea, ¿por qué nos quejamos tanto? Estamos en hipnosis, ¿vale? Estamos en hipnosis. Y al tener pecado, porque él era libre de pecado, él no tenía pecado, un hombre sin pecado. Nosotros tenemos pecado. Y por lo tanto estamos en parte hipnotizados y en parte no vemos el total de la luz. Por eso no vemos cómo realmente nos afecta esa luz, esas tinieblas. No vemos cómo nos afectan las tinieblas del todo. Y vivimos como, bueno, a medias, ¿no? Podemos tolerar el pecado, no es tan grave. Porque no vemos la gravedad. Estamos aún en medio. Cuanto más nos acercamos a Dios, más vemos la diferencia. Entonces las cosas que antes parecían insignificantes, luego son más graves. Y ese es el buen camino, ¿no? Por eso, ¿qué pasa? Cuando más te acercas al Señor, ¿qué pasa? Más lejos te sientes. ¿Por qué? Porque lo ves más grave, lo ves más importante. Y quieres llegar a ser puro, quieres ser perfecto ante el Señor. Ese es el camino del cristiano. Esa es la lucha. Pero no es una lucha agobiante, es una lucha en gozo. Porque entiendes que eso es lo normal, que eso debe ser nuestra vida. ¿No? Y que sabes que siempre tienes el abogado, siempre tienes ese punto, siempre tienes esa ayuda, siempre tienes la salvación al alcance, porque Él te la regaló. Por gracia, ¿no? O sea, es en sí mismo precioso todo ello. Seguimos a... Yo quería comentar, sí. Bueno, que no sé muy bien de lo que va porque tuve que salir un poco, pero bueno. Referente a lo que estabas hablando de que cada vez que nos acercamos a Dios, de alguna manera, pues vamos viendo más nuestra inmundicia. Nuestro pecado se va haciendo más evidente porque entre más tú conoces a Dios, pues claro, como decías, más santo ves que es, más limpio y al verte a ti, pues te ves como uno es, tal como es. Ya pueda ser cristiano o consagrado, uno sigue viéndose las faltas porque en realidad las tiene. Pero a veces... hay personas que tal vez te miran a ti o ya sea una persona cristiana o no cristiana y empiezan a hablar por lo que ven en sí,
pero realmente nosotros no estamos viendo, porque hay un dicho que dice que cada cabeza es un mundo, no estamos viendo qué es lo que hay en aquella cabeza, porque a veces hay personas que hacen alguna cosa, la acción, pero hay alguna razón. No quiere decir que sea justificable el pecado, pero uno no puede juzgar a una persona por alguna acción sin saber en sí qué llevó a esa persona a cometer esa acción. Evidentemente. Porque nosotros no estamos viendo aquella lucha que hay en aquella persona, no vemos lo que le cuesta o no vemos si realmente está de rodillas orando por aquella cosa que le está costando. Entonces vamos y caemos en ese juego. Y yo le llamo a veces el síndrome del Mesías, porque queremos eso, ir a rescatar, haciéndonos de Mesías a una persona que la vemos en pecado y realmente no estamos viendo qué es lo que hay detrás de esa persona, si esa persona realmente está luchando por aquello que le está costando tanto. Entonces es eso, que nosotros tratemos de siempre decir las cosas tal cual son, porque debemos de denunciar lo que se hace mal, pero cuando veamos una persona que según nosotros está cometiendo alguna cosa, no vayamos a enjuiciarla inmediatamente, porque no sabemos realmente lo que está pasando a esta persona. Entonces siempre es de ir buscando ese punto de equilibrio que tanto necesitamos hoy en día. Bueno, de hecho solo Dios sabe toda la información y bueno, y mira el corazón. Y el corazón puede estar dispuesto o no puede estar dispuesto. Hay muchas veces que, bueno, lo que decías, ¿no? Esa lucha que todo el mundo tiene, pues la lleva a su manera y como puede, ¿no? Y no hay más, ¿no? El no juzguéis viene de ahí, viene por esa parte, ¿no? Bueno, pues seguimos. Entra directamente ya en el martes en las tentaciones. Las 3 tentaciones. Nos hace una serie de preguntas la lección, ¿no? ¿Por qué Jesús tenía que pasar por todo esto? ¿Por qué Jesús tuvo que pasar las tentaciones? Hay una razón clave, ¿no? Recordemos que Jesús tiene un... Bueno, le ponen el sobrenombre del segundo Adán, ¿no? Y es el segundo Adán, ¿por qué? Pues porque... ¿Qué vino a hacer Jesús? Vino a solucionar lo que el primer Adán estropeó, ¿no? Pues tuvo que exponerse a lo mismo que él se expuso, ¿vale? Y por lo tanto, lo primero que hizo, lo primero que el Espíritu Santo llevó al desierto y lo primero que fue expuesto Satanás ante Jesús, ¿qué fue? Fue la tentación de la alimentación, la tentación de la boca, del apetito. La que sufrió Adán, que fue por, bueno, de hecho Eva primero, luego Adán, ¿no? Pero esto nos hace ver realmente la importancia de todo el tema de la reforma, ¿no? De la reforma pro salud al respecto, ¿no? Cómo es la primera, o sea, es como que entra por la boca la primera parte grande de la perdición entra por la boca. Si nos fijamos, los críos, los niños cuando nacen, lo primero que hacen es todo viene por la boca. Todo lo que notan, todo lo que gustan, todo lo que sienten, lo hacen todo a través de la boca. Cuando un niño empieza a moverse la mano continuamente o el puño, o sea, siempre todo es a través de la boca. Es lo que realmente les da la sensación de seguridad y todo a la boca. De eso nos tiene que dar una lección. ¿Por qué Dios lo ha hecho así? ¿No? Mundo natural, mundo espiritual, ¿no? Otra vez, cuando nos dice que nosotros entramos... cuando conocemos al Señor y nos bautizamos, pero somos aún niños en el Espíritu, ¿no? Pues los niños en el Espíritu deben crecer empezando a alimentarse adecuadamente por la boca. Ya no solo los alimentos adecuados o el ejercicio adecuado, sino también los momentos adecuados del día, comer a las horas que toca, etcétera, etcétera. Un niño cuando tiene esa ansiedad que siempre está con las manos en la boca, si hay veces que tendemos a darles, pues, piden y comen y toma, ¿no? Para que como que pierdan, se relajen y no estén tan nerviosos, ¿no? Cuando tienen que empezar a
a cierta edad ya esperar a que les toque comer cuando toca, ¿no? Pues ese saber esperar que viene por la boca es un aprendizaje que hace que esos niños, tanto físicos como nosotros también, niños espirituales, vayamos como templándonos. Empieza la templanza, entonces podemos empezar a ver con paciencia, distinguir entre el bien y el mal. Y las pasiones no dominarán nuestra mente. Esa es la tendencia, y es por eso Jesús empieza por ahí. Por eso, porque tenía que arreglar lo que Adán hizo, donde Adán falló, y a la vez nos da una lección de cómo nosotros debemos emprender nuestro viaje en la santificación. A partir, dice en la web también, que a partir de caer en esa primera tentación es más fácil caer en el resto. Es como una puerta que nos abre, nos facilita entrar en el resto de tentaciones y caer. Caer en la presunción, que es la siguiente, y la avaricia. Es como que está demostrado que muchas de las irregularidades de estos problemas patológicos con la comida vienen muy relacionadas con la inseguridad y con nuestra mente, con el vacío. Querer llenar un cuerpo de algo que no va a llenar el cuerpo, lo va a degradar, pero tienes la sensación de que estás lleno de algo porque te falta algo. De hecho, se trata psicológicamente directamente. Ya no es cuestión de nutrición, sino ya psicología, ¿no? Y esta psicología lo utilizó el diablo en esa primera tentación, ¿no? Porque después de 40 días sin comer ni beber, pues el diablo pensó, ahora es el momento. Por mucho que él sea Dios, ahora está en un cuerpo humano, ahora lo tengo. Ahora voy a vencerlo. Allí no pude, pero aquí lo voy a vencer. Y claro, si eres hijo de Dios, pues que estas piedras se conviertan en pan. Sacia tu hambre, ¿no? Tu apetito. En cambio, Jesús, la respuesta que le da es una respuesta que a veces no se considera, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Incluso esto hasta se ha transgiversado, se ha corrompido esta respuesta. ¿Ah, sí? Sí, hoy se dicen otras cosas también al respecto, ¿no? Pero es eso, el hombre necesita no solo el pan cotidiano, como Jesús en el Padre Nuestro, danos el pan cada día, ¿no? Sino que también necesitamos el alimento espiritual. Y eso pues es lo que tal vez no tenemos tan en cuenta, ¿no? Es que el alimento espiritual alimenta la vida eterna, alimenta el vivir para siempre. Y el alimento físico la vida diaria, ¿no? La vida terrenal. Jesús, cuando habla con la samaritana, le dice a sus discípulos, yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Es otra comida, es un alimento espiritual que Él comparte con aquellos que lo necesitan, y Él se alimenta de eso, de compartir la palabra. Por eso no solo de pan vivirá el hombre, sino de compartir, vivir la palabra, estudiarla, practicarla, compartirla con los demás. No, y es verdad que cuando estás en plena charla al respecto de todas estas cosas, te pasa el tiempo, te pasan las horas y no te das cuenta, y es cuando acabas que dices, oye, pues tengo hambre, ¿no? Es muy curioso el símil. Pues entonces, ¿qué? Cultivar un carácter templado es lo único que nos llevará al cielo. O sea, todo esto es también para que el carácter acabe siendo adecuado, ¿no? Ahí empieza por ahí, pero hay que seguir, hay otras cosas que tenemos que solucionar. Pero eso es una base que nos va a ayudar muchísimo. El apetito hay que saber dominarlo, igual que todo lo demás, ¿no? Pero hoy sabemos cómo el mundo se mueve, ¿no? Por el apetito. Solo hay que ver los grandes programas de televisión de cocina, nuevos platos inventados, grandes restaurantes con las estrellas Michelin, etcétera, etcétera, ¿no? La gente se mueve por eso, el apetito, satisfacer el ego, ¿no? La gula, ¿no? Sí, que no es tanto hambre, sino más el gusto. Santiago 4, 7 y 8, resistid al diablo y huirá de vosotros, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es un poco un resumen de las tentaciones también, ¿eh? ¿Qué más? El miércoles, tierra de Zabulón y Neftalí. Aquí habla de cuando es apresado Juan, que Jesús va a la tierra de Capernaum, la que está cerca del mar, dice, ¿no?
a las tierras de Zabulón y Naftalí. Y aquí habla, bueno, de cómo, aquí es como se cumple la profecía de Isaías, ¿no? Donde dice, bueno, las mismas palabras, ¿no? Que sobre aquella tierra vendría la luz, volverían a ver, aunque han estado en tinieblas, volverían a ver la luz, etcétera, etcétera, y sería grandemente bendecida, ¿no? Pues ese es el cumplimiento de esa profecía mesiánica, pero me gustaría también, pues, recordar el significado de estos nombres, porque Naftalí, por ejemplo, significa mi lucha, contender, perverso, torcido, rígido. O sea, es como que ya Jacob, cuando puso nombre a estos hijos suyos, ¿no? Ya les puso una profecía, ¿no? Eran totalmente rígidos y torcidos. O sea, una cosa que, si es rígida y torcida, ¿cómo la pones recta, ¿no? Y ahí fue a predicar. Es que el nombre de todos los hijos, del primero al último, es un mensaje para el momento. Es un mensaje. Luego vemos cómo es un poco intercambiado el orden en las tribus de Israel, y posteriormente luego vuelve a intercambiarse un poco el nombre, pero todo ofrece un mensaje para el momento, para el pueblo de Dios de aquel entonces, que a la vez tiene su reflejo para los días de hoy, ¿no? Pero bueno, cuando se ponía un nombre a alguien en la Biblia, ese nombre significaba algo, ¿no? Como hoy se pone un nombre por poner, pero antes ese nombre significaba cómo era esa persona, cuál era su carácter, cómo debería ser, etcétera. Sí. Zabulón es habitación, encerrar, cercar, morar, vivir, bueno, estar en hogar, ¿no? También. Y ahí es donde se retiró Jesús, concretamente. Y Capernaum, que es la ciudad donde él estuvo. Cafar, Nahum. Cafar, no sé si recordáis todo el tema de la brea. Cafar es embadurnar con betún, es calafatear. Y eso está relacionado con el arca. ¿Y el arca a quién representaba? Al mismo Jesús. Cubierta de brea, cubierta de la sangre. Pues también viene de Kippur. Kippur, o sea, Cafar es raíz de Kippur, es expiación también. O sea, que fue a una ciudad, a un nombre de una ciudad que estaba hablando de su trabajo, de lo que él iba a hacer en ese lugar, ¿no? Y además expiación, y Nahum, que significa arrepentimiento, que es la lección que estamos haciendo hoy. Arrepentimiento, misericordia, consolador. Y ahí va ¿a dónde? A la tierra de Zabulón y Neftalí, que estaban torcidos, que estaban perdidos, ¿no? O sea, que solo yéndose y retirándose de esa zona ya está dando el mensaje y está diciendo, mi expiación, soy el consolador, ¿por quién? Por los pecadores, por los perdidos, ¿no? Arrepentíos. O sea, que solo con 3 palabras diciendo, me voy a Capernaum, y ya está. Y además cumpliendo profecía mesiánica, o sea, todo junto, todo mezclado ahí, precioso, ¿no? También. Aquí dice que la gente se considerada ruda, atrasada y tosca. O sea, una gente realmente dura. Se habían desviado totalmente. Sí. Pero hasta para ellos había esperanza. Es el mensaje del Señor. El jueves nos dice, el llamado de los pescadores. Perdón. Bueno, al final es interesante, ¿eh? Sí. Dice, ¿de qué forma podemos evitar la tentación de considerar a las personas como indignas de nuestros esfuerzos para ministrar y testificar? Sí. Es decir, esta me gusta, esta Sí. esa no me gusta, esa no la encuentro aceptable, esa no... Un ejemplo ¿Quiénes ahí, somos nosotros? Sí. A veces tal vez el más tosco y rudo puede ser que se convierta y aquel que vemos más sensible y tal, aquel no. Sí, volvemos otra vez al corazón. No podemos juzgar estas cosas. Sí. El Evangelio es para todos y hay que darlo. Y bueno, el Señor luego regará esa semilla que ha estado ahí sembrada y dará su fruto o no, depende del corazón de cada uno. Desde luego. Muy bien, jueves, dice el llamado de los pescadores. Interesante la reacción, ¿no? Cuando son llamados, Andrés y compañía. Bueno, Andrés de hecho ya estaba con Juan el Bautista, de hecho es el que decide seguir a Jesús, y es a partir de ahí que ya también llama a Pedro y todo eso, ¿no? O sea, Andrés ya conocía a Jesús cuando Jesús se presenta allí. Y lo interesante es cómo reaccionan, ¿no? O sea, ¿queréis ir en pos de mí, no? Yo soy de pescadores de hombres.
dejo las redes, dejo todo y voy y le sigo, ¿no? Es un poco el símil de lo que nos toca hacer a nosotros cuando conocemos la palabra de Dios, ¿no? Es decir, bueno, es igual la situación que esté, es igual como esté, es igual lo que esté haciendo. No quiere decir que tenemos que dejar todo nuestro trabajo y tenemos que dejarlo todo, simplemente que a nivel espiritual nos pongamos en su disposición y que nuestra vida tiene que empezar a hacer cambios desde ya al respecto de la creencia que nosotros ya estamos aplicando, estamos viviendo. Si vivimos la fe, tenemos que aplicarla en nuestra vida, ¿no? Y es pim pam, es empezar, ¿no? Evidentemente requiere un conocimiento previo, un saber. Ahí había, ya en la época había una cultura de rabí, una cultura de maestro, una cultura, se sabía que había que venir un Mesías. Eso estaba dentro de los que tenían el corazón puro y sabían que había de haber el cielo se tenía que acercar, ¿no? Pero y algunos de ellos eran seguidores de Juan el Bautista. Y claro, oían que Juan Bautista decía, detrás de mí viene uno al cual no soy digno de desatar la correa del calzado, ¿no? Y claro, cuando ese uno se presentó, ellos no dudaron, porque dice, lo dejaron todo, las redes, la barca, el padre, lo dejan todo y le siguen a él, ¿eh? O sea, que había una previa, o sea, había un anuncio previo, ¿no? De hecho, era el segundo Elías por eso, anuncia la venida y prepara al pueblo para que cuando llegue lo reciba, ¿no? Pues nos pasa igual a nosotros, ¿no? Tenemos que preparar un pueblo para que cuando venga el Mesías lo reconozca, ¿no? O menos reconozca al que no es. Y el que no es, no es. Y a pesar a veces de las acusaciones que nos hacen, ¿no? Sí. Que si estamos predicando al diablo, porque decimos cosas que la Biblia claramente no especifica, ¿no? Etcétera. Y bueno, tienes que lidiar con eso e intentar hacerles ver, pues, oye, los pasajes adecuados, las citas adecuadas para que abran los ojos y se den cuenta. Pero bueno, es la tarea que nos tocará. Presentar esa verdad presente hoy y el que sea sincero e indague, pues la acepte. Pues es evidente que tienen una formación previa y es lo que nos toca también hacer a nosotros, ¿no? Formar a un pueblo también, formar a las personas que quieren presentarse al Señor y bueno, que sepan, que comprendan y que cuando se enfrenten a las Escrituras y a los escritos en el White entiendan de dónde vienen las cosas, ¿no? Evidentemente el Espíritu Santo es el que va a hacer el trabajo, pero siempre los hermanos tenemos que pues, intentar pues, poner las directrices pues, claras, ¿no? El deseo de todas las gentes, dice, Jesús eligió a pescadores sin letras, porque no habían sido educados en las tradiciones y las costumbres erróneas de su tiempo. Eligió a gente que no tenía conocimientos de su tiempo. Que no hubiese podido, ¿no? Porque no había prejuicios, no había ya el día y la hora nadie sabe, ya no ¿eh? ¿Qué pasa hoy, no? Ya no tenían el preconcepto, sí, cierra. Sí, sí. Eran hombres de capacidad innata. Esto es muy interesante también, ¿eh? Porque tiene que ver con el tema de los judíos en el tiempo final, ¿eh? Si estamos hablando de qué es paralelismo, capacidad innata. O sea que ya genéticamente tenían algo que les hacía predisposición para coger la palabra y empezar a predicar y empezar a seguir, ¿no? Humildes y susceptibles de ser enseñados, o sea, ganas de aprender brutales, ¿eh? Pero con la humildad previa, evidentemente. Si no, por mucho conocimiento que podamos tener, ese conocimiento, si no hay humildad previa, puede exaltarnos, puede decir, no, es que sé todo esto, sé más que tú, ¿no? Entonces, siempre humildad y conocimiento, un equilibrio que es realmente complicado, ¿no? Pero que, bueno, en Cristo podemos, ¿no? Hombres a quienes Él podía educar para su obra. En las profesiones comunes de la vida, hay muchos hombres que cumplen sus trabajos diarios, inconscientes de que poseen facultades que, si fuesen puestas en acción, los pondrían a la altura de los hombres más estimados del mundo. O sea, lo que decías tú, ¿no? Cómo, si no vemos un candidato al cielo en cada persona que pasa por la calle, no podemos ser cristianos, no podemos evangelizar adecuadamente, ¿no? Y si ese corazón está como dormido, células dormidas, ¿no? Que cuando reciben la verdad se activan y empiezan a rápidamente, en mucho menos tiempo que una persona que ha estado 30 años en la iglesia, cogen los conceptos rápidamente, ¿no? Y se ponen a predicar, muchas veces sabiendo un 1% del conocimiento, predican ya lo que saben, ¿no? O el ven y ve que vimos el otro día, ¿no? Bueno, eso con los testimonios está más que claro, ¿no?
como personas que han sido incluso ex-adventistas, ¿no? Otros que han estado en espiritismos o en tantos caminos extraños, y como viendo una o dos conferencias hay algo en ellos que nace, se despierta ahí un interés, un hambre, y cambian sus vidas. Eso demuestra que son esas Y gente que ha estado muchos susceptibles. años en la iglesia que se reactivan, ¿no? por empezar a ver las cosas, la verdad presente. Se necesita el toque de una mano hábil para despertar estas facultades dormidas. ¿Es un llamado a quién? Toca a nosotros, ¿no? Es una llamada a nosotros, ¿eh? Se necesita el toque de una mano hábil, por lo tanto, ¿qué nos toca? Nos toca trabajar, nos toca mucha oración, mucha comunión, mucho estudio para prepararnos, para saber cómo llegar a las personas. Ya no solo saber mucho o no, es conocer a las personas. Y para conocer a las personas hay que tener empatía por ellas, hay que tener simpatía por ellas, hay que tener piedad por ellas, ver que sufren, que no sufren, para saber cómo hablar, cómo dejar de hablar, ¿no? A hombres tales llamó Jesús para que fuesen sus colaboradores y les dio las ventajas de estar asociados con Él. O sea que cuando tú aceptas, te da la sociedad con Jesús. Eso es todas las ventajas. Eres socio de Jesús. ¿Eh? Muy bien. Pues nada, hasta aquí. Al final el viernes nos hace un repaso de cómo, de cómo durante toda la lección Jesús, Mateo, cuando escribe, pues nos va citando cómo Jesús cita constantemente el Antiguo Testamento, y siempre hay una unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. De hecho, cuando ellos están escribiendo el Nuevo Testamento, el que habla cita el Antiguo, porque evidentemente el Nuevo no estaba, ¿no? Nos pone un ejemplo de este pastor que dice que, no sé si es un caso real o no, que dice que va a predicar un pastor que quiere arrancar una página de la Biblia. Bueno, no sé exactamente eso, y todo el mundo se acercó, a ver. Y arranca la página aquella en blanco que separa el Antiguo y el Nuevo. No sé si es cierto o no, pero bueno, a nivel de fábula, pero bueno. Se hace aquí y anuncian, un pastor va a arrancar una hoja de la Biblia y se queda, y a mí cree, Pues que arranque todas, pero ¿no? toda para lo que Arranque sirve, todas. ¿no? ¿Qué conceptos tan distintos hay en distintos lugares y con los tiempos también? Bueno, supongo que esto en Estados Unidos es una cosa o en algunos lugares de Sudamérica es una cosa, pero aquí no sería. Pero bueno. Aquí que no se crea en la Biblia. Que está claro que está unido, ¿no? Pero sí que es bueno saber lo que es nuevo y es antiguo. Evidentemente conocer lo que es antiguo y nuevo es necesario, porque ver cómo ya antes estaba todo predispuesto para qué y profetizado para qué. Es que Isaías es impresionante. Muy bien, pues hasta aquí la lección de hoy. Si alguien quiere decir algo más o... Pues nada, hacemos la oración. Josep, ¿puedes hacerla? Señor Padre, te damos gracias por esos momentos que podemos estar aquí reunidos en tu día de Santo Sábado. Gracias, Señor, por la escuela sabática, en el cual vemos cómo Jesús comenzó su ministerio, cómo Él tuvo que lidiar con esas tentaciones que el diablo le puso, cómo nos dio ejemplo para que nosotros también podamos vencer, cómo escogió a esos hombres para comenzar la iglesia aquí en la tierra, la predicación del Evangelio a todo el mundo. Señor, queremos ser partícipes de esta labor. Te agradecemos porque tú un día nos llamaste y sabemos que a la vez nosotros también debemos ser voceros, que demos esas verdades a otros que no las conocen. Pon, Señor, esas almas delante de nosotros, ayúdanos a aprovechar las ocasiones, a no hacer distinción de personas, a poder proclamar estas verdades que tú nos has dado para los días de hoy, para que otros muchos, Señor, puedan aceptarte. Ayuda a tu pueblo, Señor, para que despierte, que se den cuenta del momento que vivimos, que hay que predicar un evangelio urgentemente, porque Cristo está a las puertas.
Y ahora, Señor, te rogamos que tú nos ayudes a ser aptos para eso, que tú nos perdones nuestras muchas deficiencias, nuestros muchos pecados, nos ayudes a ser aptos, a santificarnos para estar preparados para cuando vengas a estar contigo. Quédate ahora, que tu paz, tu bendición quede con nosotros en el sermón que ahora vamos a tener. Bendice a tu pueblo, pues, y a este mundo para que otros muchos puedan conocerte. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.